ya está aquí. Viene una gran crisis energética. Y lo más importante, va a afectar a tu bolsillo y a tu modelo de vida. ¿Quieres saber cómo puedes, quizá no evitar al 100%, pero quieres saber cómo puedes, cómo puedes justamente reducir ese impacto que tenga sobre tu economía y sobre tu estilo de vida? Bueno, pues en ese caso, quédate hasta el final de este vídeo. Antes de nada, si me estás viendo desde Facebook e Instagram, pulsa seguir y me gusta. Si por el contrario me estás viendo desde YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, sí que sí, comenzamos. Amigos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos. Mi nombre, como ya conocéis, es Juan Carlos. Soy el autor de la saga Mente Ecologista. Y es justo la que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, ¿vale? Y recuerda que viene una gran crisis energética. Prepárate, porque te aseguro que esto te va a doler. Te va a doler más que cualquier cosa. Y es que, señores, el escenario que ha comenzado en pleno 2022 lo ha dejado bastante claro. Desde que se produjeron aquellas tensiones políticas entre la antigua Unión Soviética y uno de sus estados satélites, pues ahora resulta que uno de los focos, o sea, una de las líneas de abastecimiento de combustible que venían hacia la Unión Europea, resulta que ahora la han cortado. Y todo debido, pues, a una tensión política, ¿vale? Y la Unión Europea, que se supone que es inteligente, entre comillas, ha decidido simplemente ponerle punto y final a las relaciones comerciales con Rusia. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque decidió ponerle multa, ponerle grandes cuantías en forma de multa por lo que ha hecho. Pero ¿realmente sabemos lo que ha hecho? Es decir, ¿realmente sabemos qué es lo que ha provocado? ¿O realmente, o sea, simplemente nos dejamos llevar por lo que dice la televisión y los medios de comunicación? ¡Pum! Venga, y ahora, a tomar viento. ¿Realmente somos conscientes de ello? Y a eso también le tienes que sumar qué es lo que ha provocado, por ejemplo, el actual presidente de España con las relaciones comerciales con los países del norte de África, que también nos abastecen de petróleo. Bueno, pues resulta que actualmente España se encuentra en un estado bastante catastrófico desde el punto de vista energético, ¿vale? España se encuentra en un punto bastante catastrófico y esto es súper importante, ¿vale? Escúchalo hasta el final de este vídeo, de principio al final, porque te puedo asegurar que esto, ¿vale? Que esto realmente va a cambiar tu forma de ver la realidad, a cambiar tu forma de cómo podemos aprovechar la energía y cuántas más fuentes de energía hay. Por cierto, si ya soy estudiante de la saga Mente Ecologista, si ya soy estudiante de esto, te puedo asegurar una cosa. Y es que ya sois conocedores de esas distintas fuentes de energía que existen. Hay varias fuentes de energía. No todo es térmico. Tampoco todo es eléctrico, ¿vale? Hay muchísimas más fuentes de energía. ¿Está bien? Con lo que todo esto es muy importante. Todo esto es súper importante, ya que es esencial para el avance, para la evolución y para el mantenimiento incluso de la propia economía. Se dice, en economía se dice, que la energía y la economía van intrínsecas de la mano. O sea, que no pueden separarse. Y esto, señores, es increíble, ¿vale? Pero es así realmente. Es impactante, es chocante. Bueno, simplemente es cómo funciona el modelo económico. Porque estoy completamente seguro que todos hemos escuchado aquello del nuevo orden mundial y tal. Bueno, pues para poder establecer esos órdenes mundiales es completamente necesaria una fuente de energía. Porque sin fuente de energía no vas a poder hacer nada. Desgraciadamente es así, ¿no? Pero
O sea, es eso realmente. Es decir, tenemos que empezar a comprender que las reservas de crudo a nivel mundial están bajando. Al menos las que estamos importando en Europa. Y os cuento por qué. Todo esto se remonta a la primera revolución industrial y a la segunda revolución industrial. Allá por principios del siglo XIX, cuando comenzó la primera, y tiempo más tarde, finales del XIX, fue cuando comenzó la explotación de todos los residuos petrolíferos, de todos los residuos, de todos los recursos de petróleo. Y es que fue a raíz de finales del siglo XIX y principios del XX, en plena segunda revolución industrial, cuando comenzó de forma masiva la explotación de estos recursos. Y poco a poco comenzó a extenderse su uso de forma generalizada a nivel mundial. Eran cada vez más la explotación de petróleo y cada vez más, ¿vale? Y cada vez más. Y vamos a tomar un poquito sobre conocimiento de economía. Y es que en economía hay una ley que se llama la ley de la oferta y de la demanda. Y esa ley de oferta y demanda viene a establecer lo siguiente. Cuando la oferta sube y la demanda, por ejemplo, baja, el precio baja. Y cuando la oferta baja y la demanda sube, entonces el precio sube. Existen las 4 combinaciones, ¿vale? Esto es tan simple como hacer una tabla de 2×2. Yo solamente te he explicado 2 casos, para que se haga una explicación muy fácil y muy sencilla. El resto, como ejercicio, te lo puedo proponer para que lo hagas tú. Haz una tabla con todas las combinaciones matemáticas que pueden aparecer. Es muy sencillo, ¿vale? Solamente son 4, 2 y 2. No tiene mayor misterio. ¿Está bien? Entonces, esto, señores, es así de fácil. Y es así de sencillo realmente. Con lo que, bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que realmente vamos a tener un gran problema porque resulta que las reservas de petróleo no se regeneran. Bueno, vamos a ver, desde un punto de vista medioambiental sí se regeneran, pero tardan millones de años, en algunos casos miles de millones de años en generarse. A la velocidad que está funcionando la economía humana, eso se considera como algo que no puede ser regenerado, evidentemente, porque ¿qué vamos a esperar? ¿1 millón de años a poder obtener algo de petróleo para que se lo lleve solo un poco y tal? Bueno, pues no. O sea, claramente no. Es decir, con esto realmente tenemos un objetivo súper claro. Y es que de lo que se trata realmente es bien sencillo. O sea, de lo que realmente se trata es de comprender que si la producción se mantiene, ¿vale? Porque no generamos a la velocidad de consumo. Y en lugar de mantenerse la producción baja, porque cada vez son menos las reservas. Y por otro lado, también tenemos el consumo, que el consumo va cada vez más. Venga, adivinad, esto es súper fácil. Imaginaos que tenéis 1 millón de euros en una cuenta del banco, ¿vale? Imaginaos que lo tenéis. Pero no estáis generando, ¿vale? Y empezáis a consumir. Y consumir. Y el consumo lo hacéis cada vez más. Y cada vez más. Más. Cada vez más. Y cada vez más. Y más. ¿Vale? ¿Cuál es el resultado final? Si la producción es cero, o de hecho va hacia abajo, y el consumo va creciendo cada vez más, y no de forma lineal, no, sino, por ejemplo, de forma exponencial. ¿Qué va a ocurrir con eso que tenemos? ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, pues déjamelo aquí debajo en los comentarios. Y es que lo que va a ocurrir es algo muy sencillo, ¿vale? Es que si no reponemos, al final acabaremos teniendo cero. Y claro, la producción de dinero no es equiparable a la producción de petróleo, porque desde un punto de vista físico y desde un punto de vista medioambiental, estamos hablando de 2 cosas completamente diferentes. Es decir, estamos hablando de, por un lado, estamos hablando de
Por un lado, señores, estamos hablando de que el dinero sí es un recurso renovable, al menos en la tasa, digamos, de generación ¿vale? ¿Cómo se dice? Pues de consumo de este tipo, o sea, de este tipo de productos. Ponemos un ejemplo. ¿Tú quieres adquirir este producto? ¿Sí? Bueno, pues adquirir este producto resulta que te cuesta X dinero. Si te cuesta un dinero, ese dinero empieza a circular. Entonces, para lo que es un gasto en uno, en otras personas se convierte en una ganancia. Y al final todo esto va circulando. Y así realmente es como funciona la economía. Pero el petróleo no funciona así. El petróleo simplemente surge de la descomposición de algas, ciertos animales, con mezcla de algunas rocas que se descomponen, un poco de agua, en fin, la presión de las capas exteriores de la Tierra sobre las más internas, un poquito de termodinámica, un poquito de química, un poquito de biología, ¿vale? O sea, mezclamos aquí un poquito de tal, de cual y de todo esto, vamos aquí mezclando un poquito y al final, bueno, pues al final acabamos generando ese crudo, ese petróleo, ¿vale? Entonces, comparar la generación de dinero con la generación de petróleo desde un punto de vista científico no tiene sentido. Estamos hablando de dos recursos totalmente diferentes. Y ahora voy a contarte la solución. Por cierto, muchas gracias a los que estáis aquí en directo, millones de gracias. Gracias, de verdad. Y ahora vamos a contar qué es lo que va a ocurrir. Y esto, ¿vale? Esto literalmente va a hacer tambalear a toda la Unión Europea y a una parte de los Estados Unidos. Literalmente los va a hacer tambalear. Y lo que va a venir es lo siguiente. Pero antes de nada, ¿te está gustando todo este contenido? ¿Te gustaría aprender sobre cómo puedes reducir tu dependencia hacia el medio ambiente? De la misma forma que yo lo hice hace 2 años, aproximadamente, ¿no? Y tal. Bueno, pues como estás observando, cada día te estoy ofreciendo bastante contenido de la máxima calidad posible. Así que por esa razón, te puedo pedir un favor. Por favor, suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones a este canal, ¿vale? Asegúrate de haberlo hecho, porque de esa forma te va a avisar de todo el contenido nuevo que voy subiendo a este canal. Y bueno, lo que viene a continuación, podemos decir, vamos a poner de aquí a 10 años, ¿vale? O de aquí a 20 años aproximadamente, va a ser lo siguiente. Mirad, la propia Unión Europea, no hablamos de España porque, bueno, España es un caso aparte. La propia Unión Europea durante el siglo XIX se encargó de extraer todos los recursos de petróleo que tenían. Y de hecho, fijaos qué tonta fue España, porque hasta incluso a nivel histórico, España tenía reservas de crudo, o sea, tenía muchísimas reservas de crudo. Pero en pleno siglo XIX, a finales de la primera revolución industrial, y ya sabéis que España va, como siempre, con retraso respecto de la propia Unión Europea, resulta que España había regalado su petróleo. Lo había regalado literalmente. En plan de, oye, toma, ala, para ti, venga, ahí lo tienes. Lo había regalado al resto de los países. O sea, los países de la propia Unión Europea, Francia, la Alemania, Italia, el Reino Unido, se habían aprovechado de gratis o de casi gratis de lo que España estaba regalando. Por una cosa que si los políticos de aquella época hubieran sido conscientes, estaban regalando dinero. O sea, qué cosa más estúpida. Mientras tanto, en la otra punta del Océano Atlántico, en Estados Unidos, un grupo de técnicos, ¿no? Y bueno, pues de científicos y de empresarios y tal, resulta que, bueno, cuenta un poco la historia, que la historia es súper graciosa, que tenían un campo, ¿no? O sea, tenían un terreno, un grupo de granjeros y tal, pero decían que en ese campo, de hecho, era unos granjeros de Texas, me parece a mí que soy tal, resulta que en ese campo decían que había una especie de líquido de color negro que era tóxico, porque en el momento en el que ese líquido entraba en contacto con las plantas, resulta que las mataba. Entonces no lo sabían. Y cuenta la historia, esto no se sabe si es un poco de risa, un poco de humor, es real, cuenta la historia
eran pues un marido y una mujer, y ese marido estaba fumando tabaco y entonces lo tiró. Y en el momento en el que lo tiró hizo aquello ¡boom! Y explotó, ¿no? por los aires. Entonces cuando aquello explotó, automáticamente un grupo de ingenieros que trabajaban para Edison, de hecho Edison fue el precursor de la corriente continua, que es la que utilizamos en una parte de los circuitos, no en todas. Un grupo de ingenieros y tal fueron corriendo a ese campo y fueron a ver, oye, ¿qué es lo que está pasando y tal? Y entonces descubrieron que ese líquido, que inicialmente era considerado como, bueno, pues como algo sobrante, algo no sé qué, resulta que empezaron a investigarlo. Y entonces le metían un poquito de fuego y aquello ardía. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Bueno, estaban descubriendo el poder calorífico del petróleo. Esto, señores, es una cosa que puede que mucha gente no lo entienda, pero el poder calorífico es la energía que te entrega una sustancia, que te entrega, en este caso, un combustible, por cada unidad de masa. Entonces, a partir de ahí, empezó a establecerse una escala de poder calorífico. Y es que resulta que no todas las sustancias tienen el mismo poder calorífico. Ponemos un ejemplo. Aquí en Andalucía, en el sur de España, donde siempre trabajan las tierras, aquí el cultivo fundamental es la aceituna, es el olivo, ¿vale? Entonces, cuando los agricultores van, cortan las ramas que están muertas, lo podan, le dan forma y tal, salen muchas ramas. Y esas ramas, al menos yo por ejemplo tengo plantas aquí en casa y cuando las voy podando, les voy dando forma y tal, y esas ramas, si ya tienen un suficiente grosor, lo puedo utilizar como combustible. La madera tiene un poder calorífico, pero ese poder calorífico es de lo más bajo que existe. Es tan bajo, que prácticamente no es utilizado, digamos, como motor a nivel mundial. Pongamos un ejemplo. Durante el siglo XIX, el carbón fue el elemento que movió todo el mundo. Evidentemente, todos conocemos esos famosos trenes de vapor, de los cuales en mi pueblo, en Cabra, que es un pueblo donde yo nací. Cabra es un pueblo que está al sur de la provincia de Córdoba capital. Hay un tren de vapor, evidentemente ya no está en uso, está roto, está en desuso, pero simplemente está ahí puesto en un parque pues para que la gente vea en plan de, mira, esto de la época del 1800, mucho y tal, cuando se explotaba, ¿vale? Entonces, en aquel momento, ese elemento, el carbón, tiene un poder calorífico que evidentemente está mucho más alto que el de la madera. Y recordemos que tenemos dos tipos de carbón, el carbón vegetal y el carbón mineral. El carbón vegetal es un recurso renovable que podemos sacar simplemente quemando un poco la superficie de la madera. Eso es lo que se llama carbón vegetal, pero también existe carbón mineral. Desde un punto de vista geoquímico, el carbón mineral es también de origen vegetal, pero lleva tantas capas de presión encima, que es por la ley, ¿cómo se llama? Por la ecuación de los gases ideales, presión por volumen es igual a constante por la temperatura. Manteniendo un volumen constante, aumentas muchísimo la presión y estás aumentando muchísimo la temperatura. Entonces, el resultado final es que todos esos restos que inicialmente estaban en las capas superficiales de la Tierra empiezan a ser aplastadas por otras capas y otras capas y otras capas y otras capas y otras, hasta el punto de que generas carbón, ¿vale? Está generando carbón. Entonces, el carbón fue el primer motor, digamos, que empezó a mover toda la economía. En segundo lugar fue el petróleo. Y el petróleo, de hecho, tiene muchísimo más poder calorífico, muchísimo más por encima que del carbón. Por esa razón fue a partir de la segunda revolución industrial el momento en el que el carbón perdió su papel y fue sustituido por el petróleo, de una forma análoga, políticamente hablando, de cuando después de la Segunda Guerra Mundial, aunque el Reino Unido había ganado la guerra, tenía un nivel de deuda y un nivel de inflación tan alto, tan alto, que perdió ese poder como potencia mundial. Y eso fue justamente aprovechado por los Estados Unidos para subir
y quitarle el poder. Bueno, pues una cosa, digamos, así parecida. Entonces, ¿cuál es el problema del petróleo? Pues justamente lo que estábamos comentando de cómo se gestiona, cómo se genera el dinero, por ejemplo, y cómo se genera esto, ¿no? El problema es que vivimos en una sociedad en la que todo el mundo consume petróleo, todo el mundo tiene la necesidad de, de consumir petróleo, bien para el transporte, bien para el agua caliente, bien para, por ejemplo, ducharnos, lavar los platos, todo, prácticamente para todo. Y resulta que ese nivel de consumo es tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, tan extremadamente alto, que ha llegado un momento en el que la propia Unión Europea, al no generarlo, pues tiene que importarlo, o sea, tiene que tirar de otros países. Y uno de esos países es claramente Estados Unidos. Otro de esos países es Rusia. Y otro de esos países es China, ¿vale? Hay muchos más países, evidentemente está Venezuela, Arabia Saudita y tal. Pero al ritmo de consumo, estamos consumiendo cada vez más y más y más y más, cada vez más, ¿vale? A darle aquí un momentillo, ahí. A ese ritmo de consumo que estamos consumiendo cada vez más y más y más y más y más, a ese ritmo de consumo, ahora resulta que la propia Unión Europea, al ser incapaz de generarlo, porque ya no tiene recursos, tiene que importarlo. Y al tener que importarlo, y tenemos que la generación de ese recurso es cada vez menor, producir esos recursos de la reserva hace que el precio suba. Porque si la producción de esos recursos en base a la reserva va disminuyendo, pero, esto era como la ley de la oferta y la demanda, ¿vale? Si la ley de la oferta baja y la ley de la demanda sube, pues resulta que esto realmente plantea un problema. Esto va a plantear un problema en el aspecto de que el único resultado que tenemos, junto con esas tensiones políticas que han ocurrido en la zona de Europa del Este, el problema que estamos teniendo es que el precio de la gasolina va a subir y va a subir. Bueno, hablo de gasolina porque es un caso particular, pero en el caso del petróleo en general. Va a subir, más, ¿vale? Subir, cada vez más. Y esto realmente va a tener un problema. Esto realmente va a tener una repercusión muy gorda. Esto realmente va a tener una repercusión tan gorda que incluso ya hay gente aquí dentro de la propia España, de la propia Unión Europea, que están empezando a plantearse que es que el precio de la gasolina podría incluso llegar, no solamente a llegar a los 3 euros el litro, sino incluso a los 5 euros el litro. Este tipo de cosas, aunque suene gracioso, podría llegar a convertir el petróleo como bien de lujo. Aunque yo soy sincero, ¿vale? Como ecologista que soy, y viendo la cantidad de problemas que está dando toda esta industria del petróleo, y siendo consciente de que este recurso va a tener una fecha límite, una fecha de un antes y un después y se acabó, viendo todo este tipo de cosas, algo está bien claro. Yo prefiero sinceramente que se acabe el petróleo, que terminen de sacarlo todo y voilà, señores, en plan, se terminó. Con esto no quiero decir que cierren todas las industrias y punto y todos esos trabajadores a la calle. No, evidentemente los gobiernos y las empresas tendrán que encargarse de recolocar a estos trabajadores si las empresas son incapaces de crear un nuevo modelo de negocio para que ellas mismas sean rentables, ¿vale? Aquí se trata de reciclarlo todo. Y ahora, ¿vale? Te voy a contar qué tipo de acciones y qué tipo de recursos puedes tomar tú en consideración. Y vamos allá. Tampoco me quiero enrollar mucho, ¿vale? Porque el vídeo en sí ha tenido un contenido bastante largo. Y bueno, ¿qué soluciones puedes tener? Pues mira, en el caso del transporte, por ejemplo, si te mueves, en plan de si vas todo el día o no, pues con el vehículo y tal, pues como sustituto, bien puedes dar un paso al coche híbrido, o bien por el contrario, puedes dar paso a un vehículo eléctrico 100% puro.
Pero recuerda una cosa, siempre lo digo bien claro, yo soy ecologista, pero no soy radical, soy un ecologista moderado. Y como físico y científico que soy, estoy aquí para enseñarte qué tipo de soluciones puedes hacer, ¿vale? Y es que esto, señores, es algo bien sencillo, esto es algo muy fácil. De lo que se trata simplemente es que adapta estos principios a tu vida. Jamás adaptes tu vida a estos principios. Porque ahora mismo la tecnología está en pañales. Ahora mismo la tecnología está empezando a despegar, está empezando a comercializarse. Y son vehículos que tienen un precio un poquito más alto de lo normal y que además de ello te ofrecen una autonomía un poquito más baja. Pero eso es porque es el comienzo del lanzamiento de esta tecnología. Entonces, si realmente quieres reducir tu impacto medioambiental y quieres cuidar de tu bolsillo, entonces en ese caso te recomiendo que sustituyas tu vehículo por un coche eléctrico directamente. ¿Está bien? Ese sería el primer paso. Segundo paso, y vamos allá. El segundo paso es, si tienes caldera en tu casa térmica, o sea, caldera de combustión. Si tú, por ejemplo, en tu casa tienes una caldera de combustión, que depende de un combustible, sustitúyela por una caldera, por ejemplo, de eléctrica. Si, por ejemplo, tienes diferentes calderitas, lo que se suele hacer es que se separan este tipo de calderas. Por un lado, son la parte de la ducha, o sea, por un lado tenemos el agua caliente sanitaria y por otro lado tenemos también ¿cómo se llama? Tenemos la calefacción. Yo te propongo que para el sistema de la calefacción utilices sistemas eléctricos y sectorizados. Es decir, ¿tú quieres calentar 2 habitaciones? Bueno, pues enchufa 2 calefactores eléctricos, ¿vale? Que sean de la máxima calidad, está claro, en una habitación y en otra habitación. Una aquí en esta parte y la otra allí. Los enchufa y ala, totalmente protegido. Y sobre todo totalmente calefactado. Terminas, ya no quieres calefactar. Bueno, pues desenchufa y circulando. Así de sencillo, ¿vale? Y para el caso del agua caliente, sí que es buena idea que te pongas una caldera eléctrica con el objeto de que no dependas de los combustibles, ¿vale? Y esos son los 2 consejos que puedo dar por ahora, ¿vale? Esos son los 2 consejos que puedo dar por el momento. No puedo dar más. Así que, nada más, señores. Hasta aquí todo este contenido. Espero que os haya gustado realmente. Y, bueno, recuerda, si todavía no lo has hecho, si me ves desde Facebook e Instagram, pulsa seguir y me gusta. Si por el contrario me estás viendo desde YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Además de todas estas cosas, si te están gustando todos estos principios, imagínate lo que te vas a encontrar aquí dentro. Mente Ecologista, junto con Revolución Industrial Cero, es una solución real a un problema real que tanto el mercado como el medio ambiente llevan demandando años atrás, pero que desgraciadamente el ser humano, por pura ignorancia, ha decidido hacerle caso omiso. Entonces, la consecuencia de todo ello, ¿cuál es? Pues que a raíz de todo esto, pues aparecieron escenarios tales como, pues, como poner un ejemplo, ese escenario que apareció en pleno marzo del año 2020, o en febrero del año 2020, no recuerdo la fecha exacta. Pero, bueno, señores, esto es así realmente, ¿no? O sea, esto claramente era consecuencia de que el propio planeta Tierra, en base a la hipótesis Gaia, está respondiendo, ¿no? Y está hablando y diciendo que ese no es el camino que nosotros debemos tomar. Que nosotros debemos tomar otro camino distinto para hacer las cosas bien hechas. Claro está, ¿vale? Tenemos ya que empezar a tomar conciencia y tenemos ya que empezar a aprender que tenemos que cambiar la relación que tenemos, justamente como pone aquí, ¿vale? Con la madre naturaleza. Es el momento de cambiar la relación que tenemos con la madre naturaleza. Y esto, señores, es algo súper importante. Así que,
Si todavía no lo has hecho, bueno, pues ya sabes, ¿vale? Te dejo aquí el enlace con el objeto de que puedas pinchar, seguir todos los pasos y una vez que lo hayas hecho, yo me encargo personalmente de enviarte Mente Ecologista a la mismísima puerta de tu casa. Como estás viendo, son todas ventajas. Es un proceso fácil, rápido y cómodo. Tan cómodo hasta el punto de que lo puedes hacer tumbado en el sofá de tu casa desde tu propio móvil. Así que si todavía no lo has hecho, ya sabes, toma acción y vamos a ello. Y también recuerda, no solamente se trata de, mira, quiero un libro, ya soy ecologista, punto, y ya se acaban los problemas. No. También realmente se trata de que tienes que estudiar estos principios, aprenderlos a continuación y en último lugar los tienes que aplicar, ¿vale? Recuerda que necesitamos un paradigma teórico correcto para, en último lugar, aplicarlo. Si no lo aplicamos, nos convertimos en unos eruditos, filósofos universitarios teóricos, pero no tenemos resultados. Y yo antes era un teórico. Yo antes era un erudito filósofo teórico, pero no hacía nada. ¿Y sabéis cuáles son los resultados que yo tenía? Pues ninguno. Ninguno, literalmente ninguno. ¿Por qué? Pues porque yo no hacía nada. Así de fácil, ¿vale? Y así de sencillo. Así que, bueno, pues que nada más, señores, que muchísimas gracias a todos vosotros. Os mando un fuerte, un enormísimo abrazo y como siempre os digo, cuidaos mucho y cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural o artificial. Y ahora ya sí que sí, un fuerte abrazo, gracias a todos vosotros. Fallo mío. Recuerda que tenéis que cuidar el bioma, sea natural, artificial o trascendental, como vuestra propia mente subconsciente. Y ahora sí que sí, os mando un fuerte abrazo y nos vemos, como siempre decimos, en próximos vídeos. Gracias, cuidaos de verdad, cuidad al medio ambiente de verdad y adiós.